Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso. Por favor, sus teléfonos celulares pongan en modo silencioso, en modo discreto. Y mientras que van llegando sus compañeros, les voy a mostrar un videito de una... Está colgado ahí. Pero que ayuda mucho para lo que es la implementación de equipos de emergencia. Segundo paso, en la parte inferior, en este caso es el rojo.
¿Abrochaste? Sí, siempre comunicando. Luego recién ajusta. ¿Ya? Ajustamos fuerte, en este caso sí vamos a ajustar fuerte. Luego recogemos. ¿Ya? Y luego por último la parte del tórax. ¿Por qué por último la parte del tórax? Porque el tórax es donde se va a realizar la expansión pulmonar que facilita la respiración. Si una contusión te golpeaste el tórax con el timón y aparte tú lo fijas demasiado, pues la persona va a tener mucha dificultad para respirar, ¿ya? Entonces te va a desanular, se va a descompensar, no va a ventilar como debe ser. Entonces por último fijamos hasta donde llega, ya no jalamos, fijamos fuertemente, sino hasta donde llega, hasta ahí nada más, ¿ya? No fuertemente, hasta donde llega el tope y luego, entonces esto va a ser más fácil la extracción. Ahora, cuando uno va saliendo de personas, las piernas se pueden colgar y demás, y eso se puede subir, ¿no? Entonces, para evitar eso, aparte vienen los correas, que es la parte anterior, que son para la pierna, ¿ya? Se quitan los broches. Esto cuando usted ingresa por la espalda del lábigo, esto ya debe estar fuera de posición, ya debe estar suelto. Entonces, a ver. Por debajo, ¿ya? Y vamos acomodando, siempre buscando la comodidad también del víctima, del paciente, ¿ya? A ver, por acá, vamos a quitar. Cuando esto está suelto, dificulta, molesta, es un estorbo. Luego, fijamos acá, esto no debe estar doblado, ¿ya? Esto tiene que estar así, ordenado, ¿ya? Bien puesto acá. Si esto está doblado, esto puede presionar los testículos, puede lesionar los testículos, ¿ya? En el caso de los varones. Luego pasamos al segundo, ¿ya? Siempre ordenando esto que quede derechito, ¿ya? Bien colocado. Ahí, listo. Ya acabamos de colocar y fijar las piernas. Siempre esto y acomodando de que no pueda lesionar los testículos en el caso de los varones. Ya tenemos bien colocado la parte del tórax y bien fijo la pierna. Ahora pasamos a la parte superior, que viene a ser la cabeza. En mi caso, miren, si se dan cuenta, tengo que juntar para que pueda llegar a la cabeza. Siguiendo la anatomía que les dije, la cabeza es más pequeña, el tórax es más grande en el adulto. Entonces esto nos va a servir para alinear, y tenemos ya alineado, y ahí podemos proceder a fijar, ¿ya? Lo pueden hacer de esta manera o como collarín, pues como se soltaba la solapa aquí en la mandíbula, se regulaba la carga del tamaño, ¿ya? Tiene 2 seguros, a ver, 2 seguros. Esto se levanta y luego esto que se jala hacia atrás, y tiene varios tamaños. Mira, tiene un cuello pequeño, mediano, regular y largo. Entonces yo voy a ajustar de acuerdo al tamaño. Entonces en este caso mío es cuello corto, y con el número, en este caso 3, color rojo. Fijo ahí, seleccionando el tamaño del cuello, y luego para mayor seguridad, estos dos botones, ¿ya? Ya tengo muy fijo y seleccionado, graduado ya. Estos son nuestros collarines rígidos, graduados. Entonces, ¿cómo era? Ingresamos por la parte posterior de la cabeza, y en esto usted puede visualizar y llega hasta acá, ahí se detiene. Sacan la solapa, luego abrazan el cuello y pegan, y ya está puesto, ¿ya? Solo ingresan hasta donde puedan visualizar. Si usted se pasa, esto no va a llegar al cuello, solamente hasta donde usted puede visualizar. Luego abrazan y colocan el cuello, ¿ya? Bien puesto el collarín, pasamos a fijar esto, ¿ya? Para ayudar a mayoría, nuevamente nos olvidamos de la colocamos la almohadilla de esta manera, ya podemos fijar mejor la cabeza y movilizar, ¿ya? Para eso nos vamos a ayudar aquí de esos fijados, ¿ya? ¿Cómo se va a colocar ahora? Primero se pega de un lado, a ver, pegamos de un solo lado, ahí, es la parte que en la frente, pegamos, fijamos en la frente y recién la segunda persona, si están solos, pasan a ajustar del otro lado,
tenemos colocado la parte de la frente. Ahora pasamos también por la segunda parte, que es la del mentón, que se hace de la misma manera. Primero se pega de un lado, se fija en el mentón y luego se ajusta hacia el otro lado. ¿Sí? En la parte del mentón. Cuando uno no tiene collarín, ya esto se puede movilizar mucho. Ya cuando uno no tiene collarín, si tú lo pones eso por debajo, terminas ahorcando a la persona. En este caso yo tengo collarín, entonces no puedo poner ligeramente acá. Y fijo. Y esto también acá, justo ahí. Entonces la persona ya queda inmovilizada. Cabeza, cuello, tórax y hasta la parte de la orina que fue para. ¿Ya? Entonces, recién aquí esta posición, cuidando bien los brazos, solucionando fracciones triangulares, sea inclinaciones digitales. Luego ya pasó. Bueno, jóvenes, nuevamente buenas tardes. ¿Por qué el motivo de este video? Yo en un momento les he mencionado que nosotros, dentro del sistema de emergencias, dentro de los equipos de emergencias, en el caso de minería, o en el caso de plantas industriales de gran envergadura, digamos así, requieren estos equipos de emergencia. Entonces, yo en un momento les mencioné que para minería necesitamos ambulancias tipo 1, ambulancias tipo 2 y ambulancias tipo 3. Entonces, ¿qué nos piden en la ambulancia tipo 2 y tipo 3? Nos piden dentro de los equipos de emergencia los chalecos de explicación. Entonces, ustedes a manera teórica les he mostrado el requerimiento que pide la norma dentro de los anexos para lo que es minería. Equipos de emergencia para lo que es minería, ambulancia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ustedes ya tienen esa normativa como información, ¿no? Y estos son los equipamientos que debe de contar la ambulancia tipo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya ustedes como parte del sistema de gestión en la cual deben de tener equipos de emergencia para atender justamente emergencias, deben de contar con este equipamiento básico. Y dentro del equipamiento básico nos menciona que debemos de tener el famoso chaleco de explicación y otros equipos adicionales más, ¿no? Como son los juegos de férulas, como son maletín de reanimación y los maletines de medicamentos. Esto es lo básico que debe contener, por ejemplo, una ambulancia tipo 1. Si hablamos del equipamiento de una ambulancia tipo 2, estamos hablando de otros equipos ya mucho más complejos, por así decirlo, y que van a requerir pues ser implementados en dicha ambulancia. Ya estamos viendo una silla de ruedas. Ya vamos a tener los set de collarines, además de los otros equipos que ya hemos mencionado dentro del chaleco de explicación, el juego de férulas, y además ya estamos hablando de estos equipos, desfibriladores, ya cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio, los oxímetros para ver la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre del paciente que está siendo atendido, el maletín propiamente de medicamentos, la bomba de infusión, por ejemplo, para lo que es el ingreso de medicamentos vía intravenosa, y los ventiladores, que es la respiración asistida para los equipos. Entonces, como ven, ya son equipamientos mucho más sofisticados que se requieren para atender una emergencia en minería de gran envergadura, ¿sí? Entonces, para conocer qué cosa es un chaleco de explicación, pues les he mostrado que en ese video para qué se usa, cómo se usa, para qué sirve, y que este equipo debe contar, pues, o debe tener en este tipo de ambulancias, ¿sí? Ahora, nosotros estamos haciendo un sistema de gestión y en la cual yo y ahora les he traído, no lo tenía, aquí tenemos el árbol que les decía, donde ustedes deben ya empezar acá su árbol de normas, ¿no? Estas normas deben de aplicarlas dentro de lo que es la matriz per se. La matriz per se sabemos que es la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
si bien tienen parte de la jerarquía del control, parte administrativa, dentro de esa parte administrativa y legal está pues el conocimiento y aplicación de estas normas. ¿Sí? Bueno, es hasta el momento la sumatoria de normas que nosotros tenemos, que yo manejo particularmente y que yo he elaborado, por ejemplo, un maestro normas, ¿no? El cual lo vengo actualizando permanentemente y que conlleva decir que en la aplicación de la matriz IPCR ustedes, ¿no?, tienen que ir evaluando y revisando aquellas normas que van siendo actualizadas y aplicadas tanto a la minería como a la industria. Como ven aquí tengo normas generales, por ejemplo las que ustedes ya conocen, la propia ley, sus modificatorias, esta famosa, la antigua, la famosa 042F, y que siempre utilizo este árbol para poder llegar a una norma. Por ejemplo, si yo quiero ver lo que les mencioné para las damas, para las mujeres, la 3, el listado no, vamos a ver por ejemplo la 374. Entonces, esta norma me dice que se refiere a los agentes físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los periodos a los que afecta el embarazo, el listado de actividades, procesos operacionales y labores, equipos o productos de alto riesgo y los lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos. Entonces, una vez que yo tengo esta norma, yo vinculo, ¿no?, y me va a llevar a lo que es esa normas generales que tengo aquí. ¿Ya? De igual forma, tengo lo que es salud, como ven, son infinidades de normas que nosotros manejamos, que se debe de manejar de acuerdo a nuestra matriz IPCR. En la anterior clase nos quedamos aquí en documentación y registros. En la documentación, como sabemos, ya hemos comentado, hemos explicado lo que nosotros debemos de tener, ¿sí? El mapeo de procesos, los alcances, los objetivos, las actividades, tareas y responsabilidades. Y propiamente los estándares, ¿no?, que debemos de manejar, los patrones para proceder a la forma correcta. Una ayuda, ¿no?, una ayuda de todo esto está, por ejemplo, en la información que tiene de SUNAFIL. ¿Ya? ¿Cuántos han revisado la página de SUNAFIL? Entiendo que todos. Entonces, si han revisado todos, nosotros nos podemos ayudar. Aquí nos podemos ayudar de la información o de los registros obligatorios que nos exige la actual normativa. Entonces, dentro de los documentos que ustedes van a manejar, tanto para el rubro industria como minero u otro, pueden ayudarse de esta información. Esto lo tienen en internet. Por ejemplo, si yo quiero armar un sistema de gestión para el sector minero, lo básico que tengo que conocer, me voy al manual que tiene el portal de SUNAFIL. Y en el portal de SUNAFIL me va a indicar lo básico que yo debo de tener para el sector minero, ¿no? Y está dentro de la documentación que nosotros hemos mencionado y que ustedes van a elaborar en equipos de trabajo, como hemos dicho, con 2 personas, y que va a ayudar mucho
a poder entender qué es lo que pide el sistema de gestión en ese sector. Si está en el sector industrial, como alguien me mencionó de repente, con 2 personas o 3 personas en una pyme o en pyme, no hay problema. En esto podemos tomar como referencia el sector industrial. ¿Sí? Este, por ejemplo. Entonces, como ven, la estructura es la misma. La estructura de la documentación es la misma. O sea, lo que ustedes tienen que manejar es básicamente el cumplimiento de esa documentación que van a tener en su gabinete, en su escritorio. En el caso de minería, para los que van a hacer ese trabajo, tienen acá la referencia, lo que hemos desarrollado hasta el momento. Si me ayudas, por favor, a leer qué es lo que tiene el índice de este sistema de gestión para lo que es sector minero. Todo, ¿no? Sí, por favor. Bueno, presentación, misión, visión, objetivo, alcance, abreviaturas, introducción, gestión de la seguridad y salud ocupacional en el sector minero, política de seguridad y salud ocupacional, programa anual de seguridad y salud ocupacional, reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, comité de seguridad y salud ocupacional, gerente de seguridad y salud ocupacional y capacitación. Continuamos. Equipo de protección personal, identificación de peligros y riesgos y parcela. ¿Sí? PET, higiene ocupacional, salud ocupacional, señalización de áreas de trabajo y código de colores, trabajo de alto riesgo, sistemas de comunicación, inspecciones, auditorías y controles, plan de preparación y respuesta para emergencias, primeros auxilios, asistencia médica y educación sanitaria, notificación e identificación de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, estadísticas, bienestar, vivienda, asistencia médica y hospitalaria, base de datos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la estructura que ustedes deben de tener para mantener un sistema de gestión de seguridad. Ahora, por favor, ustedes también ayúdenme y díganme de acá de estos puntos para recordar. Quiero que recuerden ustedes qué puntos que están aquí se tienen que aprobar en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que entre en funcionamiento dichos documentos que están en estos puntos. Política, ¿seguro? Estamos hablando de normativa vigente. Nosotros nos tenemos que ceñir a lo que dice la normativa vigente. El reglamento, el programa anual, la capacitación, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no estamos de acuerdo? Jóvenes. A ver, está en la norma, está en el 005, en la norma suprasectorial. ¿Cuáles son las normas suprasectoriales? A ver, vamos a ir trabajando el cerebro. ¿Cuáles son las normas suprasectoriales? La 29, 783. Y su reglamento. ¿Sí? Y todas las normas de trabajo referidas en el Ministerio de Salud. Una de ellas la que he mencionado inicialmente. Y luego, seguidamente, para lo que es el listado de agentes físicos químicos para la mujer o mujer gestante. Entonces, esas normas son suprasectoriales. Y esas normas, al ser suprasectoriales, nos obligan a cumplir lo que indica manual de sistema de gestión o para la implementación del sistema de gestión. Entonces, esas normas que ustedes han mencionado al ser suprasectoriales nos obligan a tener que aprobar en el comité al inicio del año
o en el funcionamiento del comité, el programa anual de seguridad y salud ocupacional. Es una obligación, y esta obligación pues propiamente va a ser fiscalizable, va a ser auditable. El programa anual, el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Y dentro del programa anual de seguridad y salud ocupacional está el programa anual de capacitaciones. Entonces, estos puntos son obligatorios que el comité que ustedes van a formar, que van a dirigir ustedes, o que van a asesorar, pues tengan que ser aprobados por dichos miembros del comité. ¿Ya? Entonces, ayúdense de esta información que tiene SUNAFIL para poder mantener y manejar su sistema de gestión. Adicionalmente, tenemos, además de este esquema o de esta estructura de lo que es el sistema de gestión, tenemos la ayuda que nos da propiamente el sector minero. Si yo voy a realizar mi implementación, pues voy a tener aquí mis famosos anexos, que ya conocemos, ¿no? Que están aquí. 37 anexos y 3 guías. ¿Sí? Y dentro de estos anexos, como he mencionado también inicialmente, están mis famosos equipos de emergencia. ¿Sí? Estos equipos de emergencia deben estar pues actualmente, o mejor dicho, actualizados de acuerdo a mi estructura que me exige este sector. Entonces, tienen aquí el modelo para que ustedes puedan mantener y llevar adecuadamente su sistema de gestión. ¿Sí? Su sistema de gestión. Entonces, ya estamos hablando de documentación, ya estamos hablando de registros, ya estamos hablando de estándares y de procedimientos, que es justamente lo que nosotros vamos a tener que implementar cuando estemos, ¿no?, tanto en el asesoramiento o en la implementación del sistema de gestión. ¿Ya? En el caso de capacitación para el sector minero ya tenemos claro que son 26 capacitaciones, ¿no? Y la estructura está bien detallada para lo que es capacitaciones. En cambio, para el sector industrial no. ¿Qué nos dicen en general la norma suprasectorial? ¿Cuántas capacitaciones nosotros debemos realizar en el sector industrial o cualquier otro sector? Menos el de minería, que lo tiene bien especificado. Son 4 que nos exigen. Entonces, esas 4 capacitaciones, el comité debe elegir qué tipo de capacitaciones van a realizar y qué capacitaciones van a realizar. ¿Ya? Entonces, distinto a lo que es el sector minero, que ya lo tienen aquí adecuadamente estructurado. ¿Sí? Adecuadamente estructurado. ¿Alguna consulta al respecto? Y como ven, aquí se ha tomado lo que tiene la estructura del manual del sistema de gestión, por ejemplo, para minería. ¿Sí? Y propiamente del artículo 33 del 005-2012, o sea, del reglamento de la ley. Tenemos la ley, que es la suprasectorial, y su reglamento, que es la 005. En la 005, que es el reglamento de la ley, tenemos el artículo 33. Y en el artículo 33 nos exige que nosotros debemos de tener estos documentos básicos. Y como ya tenemos también en la estructura del manual de SUNAFIL, nos ayuda bastante a poder implementar y mantener estos registros. Y esto ustedes ténganlo bien presente en todo momento. Estos documentos son fiscalizables, son auditables. ¿Ya? ¿Y quién nos va a auditar y quién nos va a fiscalizar? Propiamente estos dos organismos suprasectoriales. ¿Y cuáles son? Ministerio de Trabajo con la superintendencia, que es SUNAFIL, y Ministerio de Salud, que es con su salud, ¿no? La superintendencia de salud, ¿sí? Su salud. Lo otro es SUNAFIL y lo otro es su salud.
¿Ya? Entonces, esta documentación es básica, como ustedes ya conocen. Es básica, es necesaria, es obligatoria, es auditable, es fiscalizable. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos implementado todo el sistema de gestión y es importante la participación y consulta de los trabajadores. Si bien suena trillado este tema, jóvenes, si bien suena trillado, es importante que ustedes tengan la evidencia objetiva de que este trabajador o de que los trabajadores hayan recibido plenamente todo tipo de información que está en su documento. ¿Sí? ¿El trabajador conoce la política? Sí. ¿El trabajador recibió su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Sí. ¿El trabajador elaboró, participó y aprobó, digamos así, la matriz IPCR? Sí. ¿El trabajador conoce el mapa de riesgos? Sí. ¿El trabajador participa del programa anual de seguridad y salud en el trabajo? Sí. Pregunta, ¿tienes registros de esto que digo? Sí. Deben de tener registros de esta información. ¿Para qué? Para que tu información que tienes, tu manual de seguridad y salud en el trabajo, que tienes en la estructura que te da SUNAFIL o que tú puedes diseñarla, tienes que tener la evidencia objetiva de que tus trabajadores, lo que tú has diseñado, lo que tú has elaborado, lo que tú has realizado, tenga pleno conocimiento del trabajador. De lo contrario, jóvenes, de nada sirve que te hagas o que te rompas las pestañas y los dedos escribiendo tu sistema de gestión. ¿Sí? ¿Claro el tema? Deben de mantener los registros actualizados donde todos los trabajadores deban de tener esta información básica. En los registros, como ven aquí, debes de mantener, además de las condiciones adecuadas para los trabajadores. Y esas condiciones adecuadas pues se manifiestan en la aplicación de acciones correctivas, por ejemplo, para enfermedades ocupacionales. ¿De qué manera yo puedo implementar acción correctiva para una enfermedad ocupacional? Realizando inspecciones internas de seguridad, que debo de registrar las inspecciones planificadas y no planificadas. ¿De qué manera? Haciendo uso del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Entonces, yo, para mantener un registro actualizado y que contenga acciones preventivas y digamos también acciones correctivas en base al historial de las enfermedades que he tenido anteriormente con otros trabajadores, ¿sí? Historial de enfermedades ocupacionales más acciones preventivas, ¿en base a qué? En base a mis inspecciones y en base a mi monitoreo de agentes físicos y químicos y psicosociales. Entonces, ese monitoreo o esos monitoreos y esas inspecciones me ayudan a implementar acciones correctivas y acciones preventivas. De tal forma que cuando yo sea partícipe de una auditoría o de una inspección, pueda decir, sí, he implementado controles en base a mi monitoreo de agentes físicos químicos y en base a mis inspecciones. ¿De tus inspecciones participaron los trabajadores? Sí. ¿Participó el comité? Sí. ¿Participó el área de mantenimiento? Sí. ¿Qué acciones correctivas has implementado? He implementado acciones correctivas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Las de corto plazo son aquellas donde aplican orden y limpieza, ubicación de residuos, ubicación de materiales. Las de mediano plazo ya requieren un poco más de inversión y las de largo plazo son las que requieren mayor inversión. Pero esta mayor o menor inversión debe estar registrada en tus inspecciones y debe estar aprobada ¿por quién? Por la dirección. De tal forma que cuando tú digas en tu política el compromiso que tiene la organización con sus trabajadores, pues
la firma y la rúbrica de la dirección indica que en base a las inspecciones, en base a mi monitoreo de agentes físicos y en base a mis auditorías internas, la gerencia o la dirección se ha comprometido a implementar acciones correctivas y preventivas. Por lo tanto, hay una asignación de recursos que propiamente se traducen en el compromiso de la dirección para implementación de los controles preventivos y correctivos que están dentro de tus registros. ¿Sí? Entonces, es necesario, además de que tú tengas tus registros, es necesario que ustedes mantengan el involucramiento por parte de la gerencia, de la dirección, ¿no?, en ese documentito tan simple que es una hojita, que es la política. Esto suena sencillo, suena fácil, pero cuando tú quieras hacer una implementación de controles, por ejemplo, extractores en el área de mantenimiento, extractores en el área de laboratorio, esto va a requerir una inversión. Cuando haya monitoreos de, por ejemplo, agentes físicos, ¿sí?, ruido, esto significa que los equipos que estás utilizando o no están adecuadamente preparados, no están adecuadamente mantenidos y están generando un ruido que supera los 90 decibeles. Por lo tanto, en tu monitoreo de agente físico dices que o bien necesitas cambiar el equipo, que de repente supera los 20.000, 40.000, 100.000 dólares, o bien necesita un overhaul. Significa que ese overhaul pues va a ser inmediato para que ese agente físico que es ruido se reduzca de repente a 85 o 83 decibeles. Entonces, ese overhaul ya no estamos hablando simplemente de hacerle un mantenimiento preventivo de una parte, estamos haciendo un mantenimiento preventivo de todas las partes. Y eso significa el involucramiento nuevamente de la gerencia, nuevamente de la dirección. Entonces, hacer un overhaul para un equipo o varios equipos requiere un presupuesto considerable. Entonces, jóvenes, el tener justamente estos registros no significa que lo vas a elaborar, que los vas a firmar tú y ahí quedó todo. No, lo que tienes que hacer es la interacción de estos registros con tus documentos de línea base. Seguidamente, ya esto, para el periodo de conservación, te dice que debes de mantener un cierto periodo de tiempo la conservación de estos documentos. ¿Por qué? Justamente porque son pues auditables. Un trabajador que se retiró hace 5 años y que de repente se retiró con hipoacusia total, o sea, quiere decir con hipoacusia en los 2 oídos, resulta que después de 5 años, pues va a realizar una querella en contra de la empresa. Entonces, tú debes de mantener esta información para justamente responder adecuadamente esta querella por parte de dicho trabajador. Y el área legal pues solicitará toda la documentación referida a ese trabajador. Inducciones, capacitaciones, participó en la política, en la matriz IPCR, participó en la evaluación del mapa de riesgos, realizó inspecciones, participó en el monitoreo. ¿Y por qué razón la persona se retiró con hipoacusia total? Entonces, justamente esta documentación que tú vas a tener para el periodo de conservación te va a servir de gran ayuda. Yo les digo todo esto porque de aquí a estos años, estos últimos años, la superintendencia se ha vuelto mucho más estricta que antes por el tema del cumplimiento y el famoso artículo 168A del Código Penal. ¿Quién recuerda ese artículo 168 del Decreto Supremo 00 o de la ley? ¿A qué se refiere el artículo 168A? Pena privativa de libertad. Pena privativa de libertad. Pena privativa de libertad. ¿Para quién? ¿O para quiénes? Para el empleador. Oh, bueno, para el empleador. ¿Será el gerente? ¿Será el supervisor? ¿Será el encargado de seguridad y salud ocupacional? Se desliga ahí la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, digo, ustedes cuando ingresan o cuando están en campo y van a estar en campo, revisan los datos estadísticos y podemos ver, por ejemplo, para el sector
minero, sí, pues no, minería, está ahí, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Por ejemplo, si yo hago una revisión y ustedes, sí, te ayuda a ver qué accidentes, dónde y cómo ocurrieron, en qué tiempo, todo, sí, te ayuda a ver. Pero algo importante aquí, jóvenes, para que ustedes se den cuenta la magnitud de la responsabilidad que tiene el empleador con respecto a los accidentes mortales, miren esta partecita. ¿Quién me ayuda, joven? ¿Qué dice aquí? Dice, aquí, bueno, no se nota muy bien, yo le voy, aquí hay un asterisco. Y el asterisco dice, el accidente se encuentra en proceso de investigación, ¿por quién? Por SUNAFIL. Entonces, si nos vamos al asterisco, pues vemos que está del accidente ocurrido el 14 de enero del año 2019, hay un accidente mortal en compañía minera Volcán. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, sigue en proceso de investigación. Entonces, ya estamos en el accidente mortal, de repente pasamos del área civil al área penal. Y si nos vamos del área penal, o del civil al penal, hablamos del artículo 168A, que el joven lo ha respondido. Y estamos hablando de responsabilidad del empleador. Ustedes son parte del empleador, ¿no? Otra parte es parte del trabajador. Parte del empleador son los gerentes, directores, jefes, superintendentes, supervisores de línea y técnicos o capataces. Son los empleadores. Entonces, si dentro de esta cantidad de información que tenemos dentro del sistema de gestión no has cubierto todas las aristas de lo que significa la prevención de riesgo para el trabajador, puedes estar involucrado en esta situación. ¿Sí? Bueno, ya estamos abril. El reporte que tenemos hasta el momento es que en el caso de accidentes mortales, hasta la fecha tenemos 6 accidentes mortales registrados, de los cuales uno está siendo investigado todavía por SUNAFIL. ¿Sí? Uno está siendo investigado por SUNAFIL. Entonces, como ven, jóvenes, la importancia tanto de su sistema de gestión, tanto del sistema de gestión que ustedes tienen, como la importancia de conocer las normas. Es importante que ustedes manejen adecuadamente todas las normas que están vinculadas propiamente a la industria y al sector minero. Nosotros en el sector industria pues vamos a utilizar siempre arquitectura, vamos a utilizar auditorías, de repente utilizamos electricidad, emergencias, ergonomía, y esas normas deben tener ustedes como base legal para poder adecuar y manejar su sistema de gestión. Bien, esto también es relevante para su sistema de gestión. ¿Sí? Guardar estos registros es importante para cualquier tipo de situación que se presente, ¿no?, en este periodo. 5, 10, 15 años. ¿Correcto? ¿No? Y aquí tenemos lo que les he mencionado, la respectiva fiscalización laboral de SUNAFIL.
SUNAFIL fiscaliza no solamente el tema de accidentes, el tema tanto de accidentes de trabajo como accidentes mortales. También supervisa lo que son situaciones laborales, ¿no? Despidos, ¿no? Desvinculaciones arbitrarias, todo el tema salarial o incumplimientos a las normas laborales. Entonces, pero ese no es mi campo, es el campo ya de recursos humanos que ve el área de financiera, donde ve ese tema. SUNAFIL tiene el otro campo, que es la inspección o la fiscalización desde el punto de vista de accidentes laborales, ¿no? Y la fiscalización propia del sistema de gestión que ustedes deben de manejar. Como ven, esto es lo básico que piden, ¿no? El registro permanente, el control de asistencia, ya un tema ya que está vinculado propiamente. Por ejemplo, si la persona se accidentó hoy día, que es sábado 6 de abril a las 3 de la tarde con 40 minutos, entonces SUNAFIL, ¿qué va a pedir? Si efectivamente el trabajador estuvo laborando el día de hoy, ¿sí? Por eso es que también pide el registro de asistencia. Si ocurrió el accidente a las 3 de la tarde con 40 minutos, SUNAFIL te va a pedir el control de asistencia. Te va a pedir parte de recursos humanos, sus planillas electrónicas. Te va a pedir el contrato de ejecución de obra, si es que es un contrato a plazo determinado o a plazo indeterminado. De cajón, tu matriz de riesgos, que es la famosa matriz IPERSE, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por el comité y refrendado por la alta gerencia, ¿no? Si bien sí lo puedes tener tu programa anual bien bonito, pero debe estar aprobado por el comité, ¿sí? Y refrendado por la alta gerencia. El libro de actas del comité de seguridad, refrendado por el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? ¿Ah? No necesariamente. No necesariamente. No es obligatorio. Lo que sí debe estar bien fedateado es el libro de actas, sin enmendaduras, sin borrones, ¿no? Con la participación de los miembros del comité, ¿sí? Si van a elaborar digitalmente su libro de actas, pueden hacer, pero sin tapar las numeraciones del libro de actas, ¿sí? Dejar un espacio para la numeración, porque ese libro viene foliado, como ustedes ya conocen. La constancia de entrega de equipos de protección personal, tanto de los equipos de protección personal básicos y el equipo de protección específico. El registro de inducción y el programa de capacitación y entrenamiento. Y, de ser el caso, el seguro complementario de trabajo a riesgo. ¿Es obligatorio para empresas industriales? Jóvenes. ¿Sí? No necesariamente. ¿Sí? Jóvenes. El año pasado, Pedro Pablo Kuczynski, cuando todavía estaba de presidente en el mes de enero, promulga una norma en la que establece la obligación de contar con SCTR para toda la industria, para todos los sectores, ¿sí? El seguro complementario de trabajo de riesgo, es decir, se modifica el decreto supremo 003-98, anexo 5, donde figuran el listado de empresas de alto, de mediano y de bajo riesgo, y en la cual indica claramente que todas las empresas deben de tener el seguro complementario de trabajo de riesgo. Eso fue más o menos entre el 15 o 17 de enero de ese año. El 31 de enero deroga esa norma, ¿no? Manteniendo vigente el anexo 5 y propiamente el decreto supremo 03-98, en la que indica que sigue estando vigente el anexo 5 de ese decreto. ¿Por qué razón? Porque el sector empresarial
levantó su voz de protesta porque indicó de que la afiliación, la compra de esta póliza, ¿qué sucedía? Era muy elevada. Otro aspecto, deserción laboral permanente. O sea, aquellos trabajadores que van al sector industrial para ganar un salario mínimo, la remuneración mínima vital, pues abandonaban el puesto de trabajo a los días, por no decir, bueno, a las horas. Entonces, otro punto que indicaron en ese momento que no era factible la aplicación del seguro complementario de trabajo de riesgo. Y finalmente, pues, la intención del seguro complementario de riesgo era fortalecer la prevención de riesgos laborales y propiamente la formalización de las MIPE o MIPES del Perú. Pero hasta el momento solamente se mantienen como obligación del seguro complementario de trabajo de riesgo las empresas que están dentro del anexo 5 como empresas de alto riesgo, ¿sí? Y las empresas de alto riesgo ya ustedes conocen cuáles son, o el sector de alto riesgo cuáles son. El sector minero, el sector hidrocarburos, el sector construcción, el sector pesquero. Textil está dentro del rubro industrial todavía. Ahora bien, siendo ustedes partícipes del sector industria, sector minero y otros sectores, ustedes van a encontrar actividades de alto riesgo dentro de su rubro industrial que es de bajo riesgo. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo elaboro textiles, ¿sí? Y en el anexo 5 me indica que mi empresa es de manufactura y es de bajo riesgo. Pero tengo actividades, por ejemplo, uso de equipos de alta presión, uso de calderos, uso de grupos electrógenos, ¿sí? Y uso de tanques en espacios confinados y trabajos en altura. Esas actividades son actividades de alto riesgo. Por lo tanto, algunas empresas industriales, para evitarse cualquier tipo de problema, tanto económica, legal, social, lo que fuese, adoptan por adquirir el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Quién lo va a asumir? Pues lo asume la alta gerencia de la dirección, con el afán de prevenir cualquier tipo de querella, cualquier tipo de acción legal que pueda realizar un trabajador. ¿Sí? Entonces, es decisión de ustedes como gerentes, como jefes, decidir si nosotros o la compañía, la empresa industrial, adquiere ese CTR. De cajón, esto es adquirido por las empresas de hidrocarburos, las empresas mineras que no se hacen ningún problema en adquirir esta póliza. Las empresas, ¿no?, que tienen, por ejemplo, 2 trabajadores, 5 trabajadores, ¿no?, ahí sí es un poco complicado, porque ellos dicen, pues, mis ingresos no son pues como una empresa de mayor envergadura donde hay pues 500, 1000, 2000 trabajadores. Las MIPES o las EMIPES tienen pues 5 trabajadores, o empresas familiares donde tienen 4 trabajadores, que de repente para esa evaluación pues elevado este costo, ¿sí? Pero si ustedes revisan, por ejemplo, una póliza de e-salud, que también tiene seguro complementario de trabajo de riesgo, es el 1% del salario correspondiente al trabajador. Creo que inclusive ahora lo han bajado a 0.5, o sea, la mitad de uno. Entonces, habría que ver y evaluar. Yo considero que sí es necesario para salvaguardar cualquier tipo de problema económico y legal. Por ejemplo, un trabajo simple que puedo ser yo carpintero de una pyme, y voy a hacer de repente cambio de este marco de esta puerta, ¿no? Me dan el trabajo para cambiar un colegio y cambiar el marco de las puertas, y como ha sucedido, traen su escalera tipo tijera y el trabajador por comodidad, o la empresa que son 4 personas por comodidad, les entrega para cada uno su escalerita y cada uno hace, ¿no?, haciendo uso de la escalera, una sola persona. Y se cae pues.
se fractura el cerebro. Coma, estado vegetal, ¿no? Se cayó. ¿Y qué hacemos con la familia? La familia va a venir a la pyme. Está bien, tienes que tener un sistema de gestión básico, ¿sí? Debes haber tenido un sistema de gestión básico. Obviamente, pues no vas a tener ambulancia tipo 3, ¿no? Son 2 trabajadores nada más. Obviamente, pero sí vas a tener tu sistema de gestión básico. Y finalmente, los principios que establece la norma dice que tú debes de mantener programas de prevención para tus trabajadores, así sea 1, 2 o más. Entonces, ¿qué has hecho con ese trabajador para que no se lesione o no tenga esa lesión en la cabeza? ¿Qué has hecho? Por tal razón, yo siempre sugiero hacer un esfuerzo y adquirir este seguro complementario de trabajo riesgo que corresponde a salud y corresponde a pensión. Salud, porque va a ser atendida la persona, además de su seguro social, va a ser atendido en cualquier clínica, con una cobertura de repente superior a los 19.000 o entre los 19.000 y 25.000 soles para lo que es salud, y una pensión en base pues a la prima que has comprado, a la póliza, y ese trabajador de repente queda, ¿no?, cuadraplégico, parapléjico, y va a tener una pensión. Entonces, de alguna u otra forma, al ser evaluado por el fiscalizador, vas a indicar de que sí, pues ha sido de repente responsabilidad del trabajador, pero que tú estás previniendo de que si al trabajador le sucede algo, va a tener un salario mínimo durante su estadía aquí en este mundo, siendo parapléjico o cuadrapléjico. Entonces, miren cómo una situación así tan simple puede llegar a complicarse. Y les digo, esto sí está siendo ya mucho más estricto. El año pasado ingresaron 4 personas más, de alrededor de 14 que había, 10, bueno, ahora son 14 inspectores. Este año entren a SUNAFIL, creo que también para agosto va a haber otra convocatoria. Creo que el año pasado era solamente para 1 o 2 auxiliares. Este año también creo que van a convocar a 4 nuevamente. Entonces, ya tienen personal, digamos así, que está llegando a todos los sectores para la respectiva fiscalización. Y finalmente esto pues es por cumplimiento, no es gestión. Ya no es gestión. Profesor, una pregunta. He visto casos en que empresas de servicio hacen mantenimiento de emergencia, contrato de empresa. Solamente contratan el STDR, seguro de trabajo, pero no lo ponen en planilla, porque solamente se trabaja una semana. Justamente, hay para... ¿Ustedes recuerdan el término? ¿A quiénes les gusta este tipo de normas? ¿O les gustan las normas? La antinomia. ¿Qué se entiende por la antinomia? ¿Hay jóvenes? ¿Qué es la antinomia? Creo que es cuando una ley prohíbe y la otra te lo acepta, sí, te otorga. Sí. Algo así, muchas gracias, algo así es esto. La antinomia es que una ley te prohíbe hacer algo, mientras que existe otra ley que te acepta hacer ese algo. Entonces hay un conflicto de normas. Y como decimos nosotros, echa la ley, echa la trampa. Bueno, ese es el término criollo que nosotros le damos. Pero siempre en las normas es importante que ustedes lean bien, palabra por palabra, porque existe ambigüedad en las normas. Y muchas veces la interpretación de la norma conlleva a un análisis mucho más profundo, ¿no?, por así decirlo. Y justamente ocurre lo que usted dice. Hay una norma que no me exige que esté en planilla, pero sí me exige que esté en el SCTR. Y eso justamente va para empresas PYME y PYME. O sea, dentro de lo que es también el otro decreto supremo 003, pero este es guión 93 de lo que es contratos de trabajo.
o legislación laboral establece que sí se puede hacer. O sea, empresas de servicio que son pymes o pymes pueden establecer y no tenerlos en planilla, pero sí tener que contratar así. ¿Ya? Y va la modalidad, el tema de contrato, para qué tipo de servicio es, ¿no? Y usted revise ese 03-93, revise, eso más lo tienen dominado el tema de recursos humanos, donde establece el tipo de contrato por labor específica, por labor indeterminada, por labor determinada, y justamente aplica ese acápite, digamos así, de que no está en la obligación de tenerlos en planilla. Pero ahí también habría un vacío, porque Exacto. porque en ese seguro complementario de trabajo y riesgo solamente cubre el accidente en el lugar de trabajo. Pero ¿qué pasa? Y me he dado caso que un traslado personal desde la ciudad de Arequipa, pues todos los días al lugar de trabajo se contrata una movilidad, y si cubre un accidente en ese trayecto, ¿quién? Pues el seguro no va a cubrir eso. Actualmente, el que ya lo tiene especificado es el sector minero. De los otros sectores sí tienen este vacío o esta ambigüedad en la que no específicamente no lo establecen que el transporte forma parte del trabajo. En el sector minero sí ya es parte del trabajo. Y empresas conexas que trabajan para el sector minero, pues ya deben de conocer esta norma, que sí el transporte es para, o se considera como parte del trabajo. Sin embargo, en sector industrial, como es la 05, no lo explica, no lo especifica. ¿Sí? No lo especifica. Entonces, digamos, hay un vacío ahí para el sector industrial, más no así para el sector minero. Entonces, el sector industrial tiene esos vacíos en la norma donde dice, pues, el trabajador que se accidentó de su casa a la oficina no es accidente de trabajo. Sin embargo, la empresa le pone la movilidad y aún así se sigue considerando que no es accidente de trabajo si es que se volcó, se chocó ese vehículo. Pero si fuese para el sector minero, ya la cosa es distinta, porque ya específicamente lo dice que es accidente de trabajo desde el momento que el empleador le da el transporte al trabajador. En ese caso, ante la fiscalización de SUNAFIN, no tendría responsabilidad el empleador. Va a depender si es el pyme, por eso he dicho, cuando son 2 trabajadores, 3 trabajadores, 5 trabajadores. En este caso, 50 trabajadores. Ya no es el pyme, o ya está en otro rubro. Pero será que ese caso, pues digo, hay para tener, por ejemplo, el Bella Unión, Chala, Valle de Arequipa. ¿Es minería? No, es el sector eléctrico, línea. En el sector eléctrico igual. También es accidente de trabajo en el sector transporte. Pero yo he leído ¿cómo se llama? La póliza, y ahí hay un acápite que dice que no solamente considera el lugar de trabajo, más no el transporte. Por eso es que me preocupaba. En el seguro complementario de trabajo de riesgo sí, pero el empleador es responsable solidario. Revisemos los principios del decreto 05 y también en la norma del Código Nacional Eléctrico. Si nosotros revisamos los principios, por eso es importante, revisen las normas. Si revisamos los principios, en los principios del decreto 05, que se lo detalla SUNAFIN, le va a indicar claramente que el empleador es responsable solidario. Pero ahí en ese caso, en el caso de accidente, en el traslado, había visto casos que un empleador ha preferido hacer quebrar su empresa, ha creado otra empresa y siguen problemas judiciales. Y el trabajador acaba desamparado. ¿Accidente mortal o accidente? No, accidente grave, con incapacidad. Incapacidad permanente. Ya, ahí se va a ganar un problemón. Aparte, finalmente, el gobierno, el Estado, por intermedio de SUNAFIN, va a seguir un juicio de oficio. O sea, si bien termina en una primera instancia la investigación y en el cual le da lugar a que el empleador es responsable o el trabajador ha sido negligente, ese es en una primera instancia. Termina esa primera investigación y el propio Estado, con intermedio de SUNAFIN, hace apertura otra investigación de oficio. Y esa de oficio, sí o sí, va a cargar una multa hacia el empleador.
aún así que ya esté quebrada, haya desaparecido, hay una persona responsable y aún así el Estado le va a hacer de oficio, sea 1 año, 2 años o 3 años, una querella, parte del Estado. Porque el Estado somos nosotros, ¿sí? Nosotros formamos parte del Estado y nosotros, al ser lesionados o accidentados, yo, por ejemplo, me he accidentado y he muerto laborando, el Estado sale en mi defensa hacia el empleador, porque yo formo parte del Estado. Entonces, ahí la situación se complica para el empleador cuando tiene ciertos vacíos y no ha cerrado. Uno de ellos, de repente el vehículo dice el SOAT, digamos que no se considera accidente de trabajo, sino es un accidente de tránsito, que muchas veces se maneja de esa manera, ¿no? Salió de la empresa, le dio movilidad hasta de punto A a punto B. El punto B es el lugar de trabajo. El punto A es un punto de recojo común, vamos a decir un paradero. Y en ese interín sucede un accidente. Entonces lo que aplican legalmente dice que ese no es accidente de trabajo, es un accidente de tránsito. Al ser accidente de tránsito, tiene que cubrir toda la responsabilidad del trabajador. No desvincularlo, atenderlo al trabajador, seguirle con sus atenciones médicas, cerrar ese ciclo, ¿sí? Cumplir con el SOAT para que no exista ningún vacío después. En algún momento, si usted me dice, ha habido un problema y donde ha habido un vacío y por eso SUNAFIL al fiscalizar no ha podido continuar adecuadamente la investigación. En algo falló el empleador, de repente su contrato, la modalidad del servicio, de repente por ahí, el tiempo de vinculación, de repente terminó su contrato, le dieron un descanso médico de 60 días y el empleador lo desvinculó al 20º día. Entonces, porque dice que se vencía su contrato al 20º día. ¿Y qué pasa con los otros 40 días? Ya hay una falla ahí. Entonces, algo ha tenido que fallar para que justamente sigan las querellas por parte de SUNAFIL o por parte de la familia o por parte del trabajador hacia la empresa. Algo ha tenido que fallar. Y como les decía, prima aquí los principios. Tienes el primer principio de prevención, el segundo el principio de responsabilidad, el principio de cooperación, tercer principio, cuarto principio de información y capacitación, quinto principio de gestión integral, sexto principio de atención integral de la salud, octavo principio de consulta y participación, séptimo principio, octavo principio de primacía de la realidad, noveno principio de protección. Miren, si nos vamos, y esto para que usted lo revise, el octavo principio, ¿qué nos dice? El octavo principio nos dice, principio de la primacía de la realidad. Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación y seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que ustedes lean siempre estas partecitas de la norma. Entonces, si usted no tiene sistema de gestión, encima se descuidó del trabajador, cumplió solamente de repente con el SCTR de salud, más no compró de pensión. Ojo, también ha ocurrido que yo como empresa de servicios donde tengo 4 trabajadores compro el SCTR, no están en planilla, pero compro el SCTR por el periodo de servicio y solo les compro de salud, no les compro de pensión. Entonces, peor todavía, porque lo que va a ver la autoridad es que hay discrepancia, pues, o compras o no le compras, o lo atiendes o no lo atiendes, punto. Y si hay discrepancia, lo que va a hacer es que van a constatar lo que hay en la realidad. Entonces,
De estas palabras es lo que los abogados pues se cuelgan, ¿no? Lo interpretan, lo manejan, lo adecúan. Entonces hay que tener mucho, digamos, mucha expertise, mucha observación al momento de implementar el sistema de gestión. ¿Sí? Y justamente para eso, para que ustedes cierren estas aristas que de repente por ahí pueden salir y perjudicar a la propia empresa. Como usted dice, él ha preferido renunciar porque de repente algo ha tenido que hacer mal el gerente, algo ha fallado. ¿Ya? Pero igual la norma está a favor del trabajador. Si usted ve, está a favor del trabajador. En cualquier circunstancia está a favor del trabajador. Entonces tenemos... Otra pregunta. Aquí en el equipo se ven bastante casos de autoconstrucción en la vivienda. Cuando un propietario contrata una pyme para que le haga su casa y luego hago ese contrato para él, ¿tiene responsabilidades como empleador o solamente la pyme es fiscalizada? ¿El empleador quién es? Es el dueño de casa. Y el trabajador es el contratista, o el albañil o el maestro. Entonces, nuevamente voy al principio de prevención. En este caso, es responsable. no hay una forma de... Porque hay personas que sean naturales o trabajadores que no conocen nada de seguridad, no saben la gestión de... Entonces, si le ocurre un accidente, ¿qué ha ocurrido? Principales agentes eléctricos. Entonces, si por desconocimiento se abre un problema grande, va a irse a la cárcel. No le quiero responder para evitar o sacarle la vuelta a la norma, es lo que de repente quiere que le responda. O sea, por todo lo que estoy estoy construyendo mi casa, si por algo pasa un accidente, se me vuelve involucrado como empleador. En principio es responsable el dueño o el que contrata es responsable. Ya ahí hay una responsabilidad. Ya es responsable solidario. Al decir responsable solidario, pues ya queda en materia de investigación las autoridades que dirán. Porque si nosotros vamos a asumir de que desconoce el trabajador, de repente no sabe y nosotros no vamos a colgarnos por ahí, ya estaríamos yendo a otro tema. Pero de que sí, el contratante es el responsable solidario desde el principio de la norma. O sea, si el dueño de la casa. Claro. A ver, imagínese, usted es contratado para hacer un trabajo eléctrico de instalación. Miriam, usted es contratado de instalación de mi departamento que estoy construyendo por 5 pisos, un ascensor y todo lo demás. Usted se accidenta y usted me dice, pues, le voy a presentar una demanda. Pero ya entra en otro ámbito cuando es la persona, el mismo trabajador es el que asume su propia responsabilidad. Y si en todo caso no presenta ningún tipo de querella, como usted dice, todo va a quedar ahí. Pero ¿qué pasa si su familiar y su esposa presentan una querella hacia el departamento que estamos implementando, haciendo el sistema eléctrico? ¿Qué pasaría? Su familiar o su hijo presenta la querella. Mi papá ha estado trabajando aquí y que el dueño, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? En principio también usted debió tener un SCTR, ¿no? Digo, porque usted brinda servicios y tiene que tener un SCTR, ya que no está en planilla. O sea, hay que encontrarle también solución. Lo más interesante aquí es que muchas veces queremos sacarle la vuelta a la norma y creo que no, el tema no va por ahí, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya conocemos la estructura del sistema de gestión, ya tienen las herramientas para que puedan elaborar su sistema de gestión. Creo que Edgar ya les ha dado el plazo para que ya empiecen a hacer su sistema de gestión, ¿sí? Pero ya tienen la información, ¿no?
está en el punto, son 5 tareas que les han dejado individuales. Y del 5 tienen que elaborar, el sexto creo que tienen que elaborar un sistema de gestión. Entonces, ya les he dado la ayuda de la herramienta que es una fila, ahí lo tienen. ¿Sí? No hagan un control C, un control B. Por lo menos escriban. ¿Sí? Muy bien. Aquí, jóvenes, lo que es importante es que ustedes hagan participar a los trabajadores. Que los trabajadores identifiquen los peligros en colaboración con ustedes. ¿Sí? Colaboración con ustedes. Identificar los peligros, el mapa de riesgos, los objetivos, metas, plan y programa de seguridad y salud en el trabajo, preparación y respuesta ante emergencias y los requisitos legales. A ver, no sé, de repente ustedes quieren implementar, miren, su empresa de ambulancias, que muchos ya lo están haciendo. DuPont, con sede acá en el parque industrial, tiene ambulancias que alquilan. Ahora identifiquen pues o hagan su matriz y per se de su empresa, que es alquiler de ambulancias. Ustedes de repente vas a ser administrador o gerente de esa empresa. Entonces tienes que elaborar tu identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Y hemos visto en el video, por ejemplo, tienes que conocer ya términos médicos para poder atender, y cumplir la exigencia de tu cliente, que puede ser una empresa industrial o una empresa minera. Entonces, dentro de lo que significa la identificación de peligros, es importante que sus trabajadores, que en este caso van a ser médicos, van a ser enfermeros, enfermeras, ¿sí? Van a ser técnicos, deben de conocer a qué peligros se exponen, además de los que ya conocen, que son los riesgos biológicos, y uno de ellos pues son los famosos accidentes de tránsito. Si estás en ambulancia y tú conformas parte del equipo de trabajo, de esa ambulancia, porque en esa ambulancia va un paramédico, que es el que maneja, va un doctor y va una enfermera o un enfermero, ese equipo de trabajo debe de conocer a qué peligro se expone. ¿Sí? Entonces, en la planificación deben de identificar los peligros, evaluar los riesgos y implementar los controles respectivos. En esa implementación de controles, muchas veces se hacen con la implementación de controles solamente con la aplicación de equipos de protección personal. Ahora, si como digo, el ejemplo de las ambulancias que tienes en tu portafolio, tienes 10 ambulancias tipo 1, 10 ambulancias tipo 2, 10 ambulancias tipo 3, ¿qué controles vas a implementar tú para que la persona, en este caso, tus paramédicos, tus médicos, tus enfermeros y tus técnicos, pues puedan no accidentarse mientras que atienden al accidentado? Entonces, es importante la identificación de peligros. A ver, rápidamente, ¿a qué peligros, por ejemplo, joven, está este médico, este especialista que está dentro de la ambulancia? Riesgo mortal, Accidente mortal, no hay que confundir peligro y riesgo. Y ahorita vamos a ver la definición. El peligro, digamos, a ver jóvenes, a ver si me ayudan con la definición, y eso es importante manejar los conceptos básicos de lo que significa peligros. ¿Sí? Peligro ¿sí? Y riesgo. Entonces, aprendamos a diferenciar, ¿sí? No juntemos las definiciones de peligro y de riesgo. Peligro es la fuente, peligro es el acto, peligro es la condición, ¿sí? Y el riesgo es la probabilidad de que ocurra ese evento, ¿sí? Por la severidad, ¿no? La severidad pues será
¿No? Accidente. ¿No? Un poco de dolor, pastillita, una cremita, ya está. Y otra cosa es la severidad cuando ¿no? me quede sin el brazo. Ya es la severidad y la probabilidad de ocurrencia del evento. El peligro es de repente pues operar la ambulancia a más de 90 kilómetros por hora. ¿Y cuál será el riesgo? Choques, volcaduras, ¿no? Digamos así, la consecuencia en combinación o conjunción con la severidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, debemos manejar los conceptos básicos de lo que es un peligro y de lo que es riesgo. Entonces, ya sabemos identificar un peligro. El peligro, operar la ambulancia a excesiva velocidad. El peligro, por ejemplo, otro peligro, a ver señorita, de este paramédico o de este médico. Que pueda sufrir el contagio. Exposición a agentes biológicos. La exposición. ¿Y cuál será el riesgo? Se pueda enfermar, una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces ya, eso lo tienen que tener bien claro, por favor, bien claro, porque cuando así nos encontramos con jóvenes profesionales en campo, entonces un poquito que uno se jala los cabellos, ¿no? Porque de repente no podemos definir bien lo que significa un peligro y lo que significa un riesgo. Entonces, identificamos los peligros, vamos a evaluar los riesgos y vamos a determinar controles. ¿Sí? Ahora bien, en Lima, no aquí, en Lima se tiene también, con el permiso del sistema aeronáutico, tenemos equipos de rescate como son avionetas y como son helicópteros. Entonces, al tener equipos, además de ambulancias, pues hay empresas que tienen estos equipos para poder atender una emergencia. Pero dentro de esa emergencia, dentro de esa empresa, tienen que identificar peligros. Por ejemplo, un médico o el equipo especialista que opera un helicóptero, ¿a qué peligros está expuesto? Al clima. ¿Cuál será el riesgo? Que el helicóptero ni siquiera pueda partir, simplemente no salimos. Ahora, si nosotros queremos asumir el riesgo, igual partimos, ¿no? Y ya nos encontramos de repente con tormentas en la parte superior de la atmósfera, en la atmósfera. Entonces el riesgo será, ¿no? ¿Cuántos de aquí se van a ir a trabajar, no sé, a la selva? A Iquitos, a seguir sacando el oro negro, por ejemplo, que tengo yo amigos que siguen sacando petróleo. ¿Sí? ¿Desean ir a trabajar a una petrolera? ¿Quieres ir a trabajar a una petrolera? Sí. Bueno, no soy una agencia de empleo, pero sí mi compañero está requiriendo, pero con 3 años de experiencia. El asunto es que ya él, vivía en Arequipa, ahora ya vive en Lima. Para ir a la selva, él me dice que es avión hasta Iquitos, de Iquitos avioneta, luego de avioneta lancha, y luego de lancha hay otro equipo más que le llaman, no sé, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Que pasan por el Amazonas. Algo así como canoa. Él recibe, dice, bueno, ya recibió su primera 11 vacunas. 11 vacunas, ¿no? Ahí tienes pues uno de los controles. ¿Por qué? Porque está expuesto a los agentes pues biológicos, como son picaduras, como son mordeduras, ¿no? Y el propio clima físicos. Entonces tienes ahí la evaluación de esos riesgos, y él forma parte del equipo de rescate y hace uso
de la avioneta para hacer el rescate de sus compañeros. Forma la brigada de emergencia, que ha tenido que recibir cursos y ser paramédico para atender esa emergencia. O sea, él además de ingeniero es paramédico. Le obliga, o sea, su propia función obliga a que sea paramédico. Entonces la empresa, dentro de sus controles ya implementados, prepara a la persona para que pueda atender una emergencia en caso que se presente. Y para eso el personal debe estar adecuadamente preparado, ¿no? Son situaciones que ustedes en su situación laboral deban ya de ir conociendo y aprendiendo. Entonces lo primero que tienen que conocer es identificar los peligros. Y dentro de los peligros ustedes tienen que hacer de acuerdo a su mapeo de procesos. Lo primero que tienen que hacer, jóvenes, es su mapeo de procesos. ¿Sí? En el mapeo de procesos ustedes van a identificar las áreas. Luego de identificar las áreas, identifican los puestos de trabajo. Y hacen un entrelace, como les dije en una clase, con el famoso MOF. Manual Organizacional de Funciones. Entonces ya tienen la primera parte. Ya tienen el mapeo de procesos, ya tienen las áreas, ya tienen los puestos de trabajo y es momento de que vayas con los trabajadores a cada puesto de trabajo y empieces a identificar los peligros a cuales está expuesto. O sea, no es una tarea simple, no es una tarea fácil, porque además de identificar los peligros, tienes que tener conocimientos de ingeniería civil, ingeniería mecánica, tienes que tener conocimientos de medicina. Los que trabajan en el rubro textil, conocer lo que es la ingeniería química. Los que trabajan en el sector construcción, conocer lo que es electricidad, conocer lo que es construcción civil. Los que trabajan en industria, conocer cómo funciona un sistema de alta presión, un caldero, cómo funciona una compresora. Tienes que conocer y hacer cálculos, conocer todo el equipo y el funcionamiento de dichos equipos, que es un manómetro, que es una válvula de seguridad, su certificado de homologación de ese equipo, cuándo lo fabricaron, cuándo se hicieron sus pruebas al vacío, cuándo hay que hacer un plaqueo o líquidos penetrantes en las costuras de esos tanques. Hay que entrar a los espacios confinados donde hay válvulas y se hicieron los cambios de válvulas, por qué, a qué presión, a qué flujo, a qué caudal, a qué colores. Entonces todos esos conocimientos son necesarios para que tú realices una buena identificación de peligros. De lo contrario, pues no va a funcionar tu matriz IPCR. Entonces, en la IPC vas a conocer qué es el peligro. Ya ustedes lo conocen, no voy a redundar mucho en este tema, simplemente que revisen bien la definición de peligro y separen la definición de peligro con la definición de riesgo, que no es lo mismo. Otros separan mucho más, dicen peligro, riesgo y consecuencia. Es una herramienta. Causa-efecto es una herramienta para poder ya aplicar a lo que es la investigación de los accidentes. Tienes causa-efecto, tienes el modelo causal de pérdidas, tienes la espina de pescado, tienes el diagrama de Gantt. Entonces, son herramientas que te ayudan para la investigación del accidente y también utilizadas para poder identificar los peligros. ¿Qué herramientas tenemos, señorita, para la identificación de peligros? ¿Qué herramientas? De las que he mencionado. ¿Qué más? Muy bien. El modelo causal de pérdidas, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, peligro, riesgo y sumado consecuencia, y utilizar esas herramientas básicas que he mencionado para poder aplicarlo en lo que es investigación y reporte de incidentes. Ya los tipos de peligro, también no voy a redundar mucho aquí, simplemente ahondar en lo que corresponde a este tema, que es la normativa vigente, ¿no? Y para lo cual tenemos aquí dicha normativa. Ya estamos hablando de físicos, químicos, biológicos y una de ellas, radiación, ¿sí? Tienen el reglamento de seguridad radiológica, su propia ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante, que este es un agente químico, agente físico, ¿qué es? ¿Están de acuerdo? A ver, el joven dice físico, acá dice biológico. Es radiación ionizante, ahí está la norma. Físico, se corrige, muy bien, físico. Físico. ¿Físico? No, biológico también. Biológico también. Químico. Es un agente físico. ¿Ya? Agente físico. De igual forma, ruido. ¿Qué agente es? Físico. Ese sí lo saben muy bien. ¿Sí? Y acá también tienen la normativa. Toda esta normativa se las voy a pasar y espero que la lean. ¿Sí? Vamos a leer, ¿no? ¿Les alcanzará el tiempo? A ver, señoritas, damas, que les gusta o les quieren, van a ir a trabajar a laboratorios, van a ir a trabajar a minas, van a ir a trabajar con hidrocarburos, y también a los caballeros, porque muchas veces la pareja o se conocen en mina y pues quieren formar una familia, ¿no? De repente ella trabaja en laboratorio o viceversa, y ambas personas están expuestas a estos agentes. Entonces, específicamente, si llega el momento de decir, ya, vamos a tener un hijo, entonces la dama tiene que estar preparada justamente para saber enfrentarse a qué tipo de agente se va a tener y puede verse afectada. Porque es la persona que va a tener, pues, el bebé. Bueno, ahora ya creo que ya no quieren, ¿no? No lo sé, pero bueno, las que desean. Entonces, aquí tienen ese listado. Dentro de lo que es la norma, es la 374-2008 de salud, perdón, no, de trabajo, y aquí tienen pues las distintas exposiciones que ustedes, una vez que hagan el mapeo de procesos, identificación de áreas, puestos de trabajo y su matriz IPCR, pues tengan, ¿no?, la base legal en función a las tareas que realiza el puesto de trabajo. Por eso es que menciono más laboratorio, porque es justamente donde más las personas se exponen. Ahora, no sé que de repente fabriquemos pues pinturas, plásticos, refinería de hidrocarburos, qué sé yo, ya la situación cambia. Pero en general, si voy a estar en laboratorio, pues debo de conocer, ¿no?, los parámetros a los cuales puedo yo manejar adecuadamente. Ruido, vibraciones, radiación ionizante, no ionizante, calor, presión, y bueno, de alguna forma te da el valor, ¿no?, que te dice el peligro. Por ejemplo, de presión. El peligro es la presión, el riesgo es trabajos en atmósferas de presión elevada,
No hay niveles de exposición, periodos en los que afecta el embarazo, desarrollo del embrión en el feto, efectos nocivos, trabajadora embarazada, feto en la lactancia y en la reproducción. ¿Qué nos dice? Enfermedades provocadas por la compresión o descomprensión atmosférica.